Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Nosotros estamos cada uno en su casa. También nos pueden contactar a través de redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos esta noche de la desgracia de Pierre de la Broye. Así que vamos a ubicarnos en Francia en el año 1270. Ahí estaba Felipe III, que llegó a rey del modo más triste, pero del modo que siempre se llega, que es cuando se muere tu viejo. Claro. Salvo que sea cuando se muere tu abuelo. Había ido a las cruzadas junto con su esposa, Isabel de Aragón, y tras los pasos de su padre era Luis IX. Tanto Isabel de Aragón como Luis IX murieron en el norte de África en la expedición. Y Felipe regresó a París con el cadáver de su mujer y de su padre. Luis IX no es otro que San Luis, el rey santo, que tenía ya fama de santo antes de morir y antes de que lo canonizaran, desde luego. Bueno, después Felipe fue coronado rey. Con Isabel de Aragón, que murió también ahí, Felipe había tenido varios hijos. El primogénito se llamaba Luis. Una vez coronado Felipe III, estuvo 3 años viudo. Y dice la crónica que esa viudez empezó a pesarle y se puso a buscar nueva esposa. Eligió a María, hija del duque de Brabante, que tenía 14 años, y se casó con ella en agosto de 1274. María era hermosa, muy elegante, muy instruida. El papá era poeta y la había educado en el gusto por la literatura. A pesar de su poca edad, María era inspiradora y protectora de muchos trovadores. Le gustaban las farras y los bailongos. Cuentan que a su llegada al palacio, María llevó un poco de alegría a aquella corte. El rey parecía tan enamorado de su mujer que algunos pensaron que ella influiría mucho en él y sobre todas las cosas lo libraría de un individuo de dudosa moralidad que se había ganado la confianza del monarca. Este hombre se llamaba Pierre de la Broye, era peluquero, y Felipe lo había hecho chambelán y primer ministro justamente por esas habilidades, porque le cortaba el pelo. Claro. Bueno, el hecho es que Pierre se enriquecía de forma escandalosa y influía sobre todas las decisiones del rey. Pronto se formó un grupo alrededor de la joven reina María que trataba de que Pierre de la Broye cayera en desgracia. Pero este hombre, el peluquero, era muy vivo. Dice el cronista que Pierre supo que el único modo de que conservara su puesto en la corte era que el rey se separara de María. Y vino a suceder algo que le iba a proporcionar a Pierre la ocasión que esperaba. Una tarde, Luis, el hijo mayor de Felipe, y su primera esposa visitaron a la reina María. Al salir de la habitación de la reina, Luis enfermó y se murió a las pocas horas. Parece que en la habitación de María se había tomado un vasito de agua. Pierre acusó a la reina de envenenar al príncipe. Dijo que María quería eliminar a todos los hijos del matrimonio anterior del rey, a fin de asegurar el ascenso al trono de los hijos propios cuando los tuviera. Esa espantosa acusación llegó rápidamente a los ojos del rey, que no podía creer lo que escuchaba. Puso al corriente de todo a María. Le dijo: mirá, acá hay un tipo que está diciendo esto y aquello. Y ella inmediatamente le retrucó a Pierre de la Broye. Dijo que él era el que había envenenado a Luis para que ella perdiera y que había que colgarlo. Felipe no sabía qué hacer. Entonces le pidió al obispo de Bayeux que consultara a una bruja que tenía fama de recibir revelaciones del cielo. Pero Felipe se equivocó en ese pedido. No porque la bruja no fuera eficaz,
sino porque el obispo era pariente de Pierre. La bruja daba respuestas evasivas, y cuando el rey le pidió al obispo que respondiera con claridad, el enviado dijo que no podía decirle lo que la bruja le había dicho, porque le había escuchado en confesión, y por eso estaba obligado a guardar el secreto. El rey lo sacó a patadas e hizo llamar a un caballero templario para que entrevistara a la bruja. El templario la entrevistó, y a pesar de todos los impedimentos que Pierre puso en su camino, pudo entrevistar a la bruja inspirada. Y ella le dijo que el rey no debía creer nada de lo que se insinuaba contra la reina, porque ella era buena y fiel, y lo amaba de todo corazón. El rey se tranquilizó. María, enterada de la respuesta de la bruja, pidió otra vez la cabeza de Pierre, y Felipe, esta vez, aceptó. Así que, unos días más tarde, Pierre fue condenado a muerte. La ejecución tuvo lugar el 30 de junio de 1278 ante una multitud. Antes de colocarle la cuerda al cuello, el verdugo le preguntó si deseaba hablar, y Pierre le respondió que no tenía nada que decir, y entonces fue ejecutado. Al enterarse de aquella muerte, la reina se alegró, pero la alegría duró poco. Los habitantes de París no creían en la culpabilidad de Pierre. Se opinaba, como siempre pasaba con el público de París, a través de versos, canciones, y se discutían aquellos asuntos en la plaza pública. En realidad, la verdad no se supo nunca. Jamás se comprobó si el príncipe Luis había sido envenenado, ni quién lo hizo, ni si aquel vasito de agua tenía veneno o si fue por otra cosa. 7 años después de estos episodios murió Felipe III y subió al trono su segundo hijo, hijo también de su primera esposa, la que murió joven, ¿no? Y este fue nada menos que Felipe IV, el Hermoso, el rey que mandó a la hoguera al maestre de los templarios, el rey que en 1307 disolvió aquella orden, el rey que fue maldito por el maestre de los templarios, junto con todos sus sucesores por varias generaciones y junto con el papa de aquel momento. Pero esa es otra historia. Esta es la historia del misterio de Luis, el hijo de Felipe III, y de su envenenamiento por Pierre de la Broga, el peluquero, o por cualquier otro, ¿no? Dice, aquí, cuidado, ¿no? Epa, hemos ido a la discoteca, Sí. le hemos explicado este misterio al discotecario, e inmediatamente dijo que para él la culpa era de la reina. Dijo que a él le bastaba oír la historia de un crimen para darse cuenta de quién era el criminal. Sí. Y me miró con cara de que no cometa ningún crimen porque si no él me iba a descubrir. Bueno, me ha dado este discotecario el disco que se llama El Enigma. Es un preludio que tocará nuestro guitarrista amigo Carlos Moscardini y que fue compuesto evidentemente en alusión de este enigma histórico del asesinato de Luis, el primogénito de Felipe III de Francia.